Y vamos con un tema de mucho interés en el panorama internacional, y es que hoy conocíamos las palabras del ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, quien sacaba pecho de que su país, Venezuela, está en la órbita del bloque de los BRICS. Por ello vamos a analizar hoy esta cuestión con Aníbal Garzón, analista internacional. Un placer tenerte con nosotros. Un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Aníbal, empiezo por preguntarte hasta dónde crees que pueden llegar este bloque de los BRICS en su proceso de expansión. Sí, los BRICS, bueno, como se sabe, se fundaron oficialmente entre 4 países, Brasil, Rusia, India y China. Además de eso, en el 2007, en el 2009, perdón, y luego entró Sudáfrica un poquito después, por eso el nombre de los BRICS. Hasta hace el año pasado no hubo ninguna adhesión. Sí que el año pasado entraron nuevos países y ahí entran el caso de Irán, Arabia Saudí, que está ahora mismo en un proceso de adhesión todavía, Etiopía, Emiratos Árabes, luego el caso de Argentina, que finalmente dijo que no. Bueno, y desde este caso se sumaron, ¿no?, lo que son 9 países nuevos, con el caso de Arabia Saudí, que serían 10. Esto ha dado un documento en el 2023, en la cumbre que tuvieron el año pasado en Sudáfrica, que es la membresía de cómo añadir nuevos países. ¿Qué nuevos países se pueden añadir? Porque, claro, el mundo, en este caso, del mundo del sur, ¿no? Hablamos de países de América Latina, de África y de Asia, es un mundo muy variopinto, y qué países pueden añadirse pues a este nuevo bloque que apuesta por un mundo multipolar. Lo que tienen que ser, sobre todo, son economías emergentes donde tengan pues una riqueza de materia prima. En este caso, como bien comentabas en la pregunta, Venezuela, más allá de sus complejidades internas, ¿no?, y sus momentos de crisis económica, también sin olvidar las sanciones internacionales en causa de ello, ¿no?, por parte de Estados Unidos, más de 900 sanciones, lo que ha hecho ahora, además, que tener un crecimiento económico, es uno de los países que puede entrar. ¿Por qué? Es un país petrolero, es un país miembro de la OPEP. Otros países de América Latina que también están dentro de ello, por ejemplo, Bolivia, es un país rico en el tema del litio. Otros que también es posiblemente Colombia o Nicaragua, incluso Cuba, pero claro, el caso de Nicaragua y de Cuba no son potencias emergentes en materia prima. Esto hace también que otros países de otros continentes, como el caso de Indonesia, rica en materias primas y además el 4º país más poblado, sea posible también su entrada, o el caso de países africanos como Algeria, rico en gas, o Nigeria, rico en petróleo. Por lo tanto, es un indicador que lo dijeron claro en su documento de adhesión, que tiene que ser un país rico, ¿no?, como potencia emergente, rico en materias primas, porque sobre todo lo que están sumando. Esto hace que actualmente los BRICS, lo que decimos, son 10 países, ¿no?, que están ahora mismo en el bloque. Es posible, hay 40 países amigos que han pedido, ¿no?, la adhesión, pero veremos en la cumbre de Rusia, que se celebra en octubre, qué países son los que pueden entrar. También han dicho que de los 40 que han pedido, primero, cumplir con los criterios, como decíamos, de potencias emergentes, y además los BRICS han tenido una expansión que se han doblado de 5 a 10 países el año pasado. Quiero decir que todo el proceso de crecimiento tiene que ser paulatino, porque hay una complejidad. Los BRICS no solamente es un bloque comercial que apuesta por un mundo multipolar, por la cooperación sur-sur, donde no pone en jaque el dominio, ¿no?, sobre todo de Occidente y de Estados Unidos en su mundo unipolar, sino que también, aparte de un tema económico, lleva un tema político, un tema cultural, un tema religioso, donde lo que está llevando a cabo es una cooperación de esos países que no han cooperado históricamente. Se daba un centro-periferia entre el sur y el norte, y actualmente se está dando esa cooperación entre esos países a nivel diplomático, a nivel cultural. Los BRICS nos olvidamos muchas veces, le damos indicadores económicos, pero mucho más para allá. En definitiva, yo creo que uno de los países, como se decía en la pregunta, que queda claro que puede ser el que se puede añadir, es Venezuela, miembro de la OPEP, y por lo tanto es un país muy estratégico para China o para Rusia. Veremos el caso de Algeria, el caso de Indonesia. Los otros países supongo que seguirán siendo miembros socios y amigos, donde verán su intención de añadirse, porque apuestan sobre todo por ello, ¿no?, en los diferentes mecanismos de ese nuevo mundo que ponga en jaque pues ese mundo, sobre todo de Estados Unidos, la OTAN y de la Unión Europea. Ahí veremos más adelante esa ampliación estructural que serán los BRICS, y en octubre lo veremos, las primeras nuevas adhesiones que se puedan dar en esa cumbre que se va a llevar a cabo en Rusia.
Decía Aníbal que justo te quería comentar sobre esa cumbre de octubre, ¿no? Donde el tema de la desdolarización va a ser uno de los puntos importantes. ¿Hacia dónde crees que van a ir orientadas esas medidas que se puedan tomar? Está claro que uno de los puntos claves, si se apuesta por la multipolaridad, ¿no? Por fuera del control de Occidente, ¿no? de Estados Unidos, el punto clave es el tema del dólar. El dólar es hegemónico desde desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con los pactos Bretton Woods, y es hegemónico, ¿no? Con su Fondo Monetario Internacional, su Banco Mundial, ¿no? Y sabemos que incluso han tenido, ¿no? Históricamente rifirrafes, incluso hasta con el bloque de Occidente, ¿no? Con Francia se llevó a cabo, ¿no? En los años 60, ¿no? Con De Gaulle, en ese caso. Pero bueno, sin entrar en eso, yendo mucho más a la actualidad, queda claro, ¿no? Que los países de economías emergentes saben, ¿no? Que dependen del dólar y parte de su deuda del dólar está ahí. Entonces, ¿cómo es la manera de liberarse de ese mundo unipolar y el control de Estados Unidos? Desdolarizarse. Esto se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo ya desde unos años atrás y sobre todo desde el conflicto de Ucrania en el 2022, todo y que nació en el 2014, pero estamos entrando en el 2022, ese conflicto ha llevado sobre todo proyectos pilares de dolarización como el caso de Rusia, que son dos puntos claves en el tema de la desdolarización. El primer punto es la cooperación bilateral entre los países miembros de los BRICS, que su comercio evitan el dólar y entonces lo potencian con sus monedas locales. En este caso, el ejemplo claro es entre Rusia y China, donde Rusia, por ejemplo, ¿no? Con las sanciones que se ha llevado a cabo, ha quitado el tema del dólar lo máximo posible en su comercio internacional porque le impiden, ¿no? En muchos temas financieros, el SWIFT, ¿no? De diferentes mecanismos internacionales, utilizarlo y, por lo tanto, que pueda utilizar otras monedas con el yuan, con el rublo, hacen un comercio. Rusia compra a China con su moneda, el rublo, y China compra con el yuan. Y de esa manera pueden cooperar tranquilamente porque son países que cooperan económicamente de manera férrea. Tiene una cooperación muy elevada en la compra, ¿no? Del tema del gas, de materias industriales, el tema de tecnología y, por lo tanto, ese es el primer paso de manera de cooperación bilateral. Ahora, luego tenemos una cooperación multilateral que también se ha puesto en el caso de los BRICS, que es crear una moneda virtual, al igual que se utilizaba el euro virtualmente en un inicio, ¿no? Que se llamaba ECU en los años 90 y luego ya pasó a moneda física, o moneda virtual que se llamaba el tema del sucre en los países del ALBA, la cooperación que hubo en América Latina. Por lo tanto, no es una cosa nueva, la han utilizado en muchas interacciones internacionales, que es utilizar una moneda para hacer intercambios entre todos los países miembros. Se dijo en su momento incluso 5R, porque las monedas de los 5 países fundadores de los BRICS, volvemos a decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, empieza por R su nombre y por lo tanto se ha hablado de que se pudiera etiquetar de esa manera. Sí que es verdad que se necesita una arquitectura financiera. No olvidemos que hay un banco de los BRICS, ¿no? Que está en Shanghái, que Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, es la presidenta del banco, pero hay que utilizar otro tipo de mecanismos porque ya no es simplemente un banco como fuese el Banco Mundial de dar préstamos, sino aquí ya estamos hablando de un tema financiero, de un tema de que poner una moneda común. ¿Cuánto es el valor de esa moneda común? ¿Cómo poner un valor según las materias primas de los países miembros? ¿Cómo utilizar esa moneda? ¿En qué tipo de materia? ¿No? Entonces, todos esos mecanismos que están. Está claro que está a la órbita, pero el proceso no puede ser de manera rápida, tiene que ser un proceso paulatino. Además, volvemos a decir, han entrado nuevos países como Irán, como Arabia Saudí. Un aspecto clave, por ejemplo, en el tema de la desdolarización es el tema de cómo Arabia Saudí quitó el convenio del patrón dólar. No olvidemos que cuando se quitó el patrón oro en el año 71, en el año 73 entró con el tema de la OPEP, el crecimiento del precio del petróleo, entre lo que fue el patrón petrodólares, donde Estados Unidos hizo un convenio con Arabia Saudí, con 50 años solamente se pudiese comercializar con el dólar el tema del petróleo que vende Arabia Saudí. Hoy en día Arabia Saudí ya ha roto o ya se ha cumplido ese convenio 50 años después, 2023, y hoy en día Arabia Saudí puede vender o comprar su petróleo con otro tipo de monedas como la moneda china. Estos son mecanismos de desdolarización. Hoy en día hay confianza en otras monedas como la rusa, como la china, como la India, pero claro, hay que ver un poco pues cómo crear todo ese tipo de estructura que no es un proceso lento. Entonces vemos ahí la cooperación y el comercio directo entre dos países y hay que ver un poquito ahora la cooperación bueno, pues más multilateral que se vaya a cabo dentro del BRICS. El proyecto está ahí, se está debatiendo, se habló incluso el año pasado en la conferencia de Sudáfrica, perdón, en la cumbre de Sudáfrica, se va a hablar en la cumbre
de octubre en Rusia. Se está llevando a cabo diferentes mecanismos, ¿no?, y planificaciones y creando tipos de estructura, como hemos dicho, el Banco de Desarrollo de los BRICS. Esto está ahí, pero es un proceso que no es cortoplacista, dentro de 1 o 2 años, sino que tiene que sumar sobre todo para dar confianza. Y cada vez más países, sin alargarme mucho más, cada vez más países del sur están confiando en tener otro tipo de monedas. Ahora, el debate es que un país que tiene muchos dólares todavía en su reserva es China, es el país que tiene más deuda de Estados Unidos. Por lo tanto, es un proceso que también China se tiene que liberar del dólar, porque si se desdolariza la economía y todavía tienen sus reservas, China se empobrece. Que un país que ha llevado a cabo eso por el bloqueo ha sido Rusia. Por lo tanto, China tiene que dolarizarse y cada vez más países tienen que confiar en una nueva estructura, sobre todo si finalmente se crea esa moneda propia de los BRICS, empezando virtual, veremos si finalmente acaba en algo físico, pero todo todavía está en emergencia, en un proyecto de cambio, donde sí que es verdad que cada vez Estados Unidos ve más amenazada su hegemonía y su hegemonía del dólar, porque hoy en día hay contraproyectos contrahegemónicos, como es el caso de los BRICS, y una nueva moneda que también está en el aire para que se lleve a cabo en el nuevo mundo multipolar. También conocíamos hoy, Aníbal, que Palestina, ¿no?, es posible que presente esa solicitud de adhesión de cara a octubre. ¿Qué crees que implicaría la entrada de este país? Sí, yo creo que hay que diferenciar en el tema de los BRICS y en el documento del año pasado, 2003, la membresía de los BRICS, entre lo que son los países miembros y lo que son los países socios. Países miembros son lo que dijimos, los 5 nuevos que entraron, ¿no?, como el caso de Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, ¿no?, los países que hemos dicho, que entraron, que se hacen miembros oficiales al 100%. Uno de los países que está dentro de ello, ¿no?, incluso lo que decías, el canciller Gil de Venezuela, ¿no?, ha dicho ya que seguramente que sea un país miembro oficial, y entonces a partir de ahí tiene un voto, porque no olvidemos que los BRICS se deciden en consenso, tienen, ¿no?, su arquitectura, ¿no?, decíamos económica, tiene el banco de acuerdos de contingencia, el banco de desarrollo, todo eso está dentro de los nuevos miembros que se hacen oficialmente al 100% y en esas estructuras, como un país que entrase en la OTAN, la Unión Europea, en cualquier estructura supranacional. Ahora, luego tenemos los países socios que un país socio, por ejemplo, en el caso este, es lo que decíamos, Nicaragua o Cuba, que no son potencias emergentes ni tienen más riqueza en materia prima, pero son países que colaboran. Y este es el caso de Palestina. Palestina seguramente es un país que va a acudir a la cumbre de Rusia, va a estar allí, ¿no?, dentro con 40 países, incluso se llaman los BRICS más, los países amigos de los BRICS, los países socios, donde hay muchos que quieren entrar, Algeria, Turquía, lo que decíamos, ¿no?, Indonesia, muchos países africanos de Asia, de América Latina, han pedido, ¿no?, el poder entrar. Entonces son países que quedan como invitados, que acaban entonces colaborando, no al 100% en todas las estructuras, pero sí en aspectos, lo que decíamos, aspectos de cooperación educativa, aspectos de cooperación de juventud. Y entonces este es el caso de Palestina. ¿Qué es lo que tiene el caso de Palestina? Que entre como país socio, no miembro pleno oficial, pero sí socio, pero porque esto tiene una lectura. Primero de todo es porque los BRICS están apostando porque Palestina sea un Estado oficial, que se llegue a los acuerdos de 1967, que se acabe con el genocidio de Gaza, que tengan, ¿no?, la posibilidad de ser un miembro también permanente y oficial en el tema de la ONU. Por lo tanto, el hecho de invitar a los BRICS es que está intentando apostar lo máximo posible por una resolución de ese conflicto, una resolución de esa guerra o ese genocidio que se está llevando en el caso de Gaza. Y esto es lo que tiene. Entonces, oficialmente, como ser miembro pleno, Palestina no lo va a ser, pero sí que es un miembro socio que se suma, y de esta manera los BRICS van a llevar un discurso más elaborado por crear sobre todo eso, ¿no?, una pacificación en Oriente Medio en este caso. No olvidemos que en el caso de China, que es un miembro de los BRICS, llevó a cabo un proceso de paz muy complejo, llevando a que Irán y Arabia Saudí sean miembros, y por lo tanto se llevó un proceso de paz en Yemen. Pues en este caso, ¿no?, entrando los dos países de la estructura de los BRICS. En este caso se apuesta con Rusia, con Brasil, con China, ¿no?, entran, y entonces lo que quieren sobre todo que haya un proceso de paz, y con Palestina como miembro socio. De esta manera poder cooperar lo máximo posible a nivel diplomático con la autoridad palestina ahí. Y eso es lo que tenemos que ver que va a ser. No va a ser un miembro asociado, un miembro socio pleno, pero sí un miembro asociado para que pueda cooperar lo máximo posible por la apuesta de la paz que hacen los BRICS. Los BRICS, y en resumen, apuestan dentro de este mundo multipolar por la cooperación sur-sur, por la coexistencia pacífica, por la resolución de conflictos, y esto es de suma importancia. Muy bien, Aníbal, pues muchísimas gracias por tu amplio análisis. Seguiremos hablando de este tema seguro, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Y ahora unos minutos de publicidad y seguimos con más noticias aquí en Negocios Televisión.